Y muy buenas amigos de Pandemia Misterio, a todos los que están conectados como siempre todos los viernes con nosotros, aquí a través de nuestro programa Nocturna en la cadena RCN, la radio de Colombia. A todos los que se suman dentro y fuera del país, los que están con nosotros siempre acompañándonos en esta cita con el misterio, con la historia, con los hechos increíbles y todo lo que no le encontramos una explicación lógica, pero que está ahí en la realidad y nosotros buscamos entender lo que sucede. Los invito, como siempre, para que nos busquen en YouTube como nuestro canal Pandemia Misterio. Es muy sencillo para que nos busquen, pueden encontrar este episodio que van a escuchar y todos los anteriores los pueden encontrar allí de una manera muy sencilla. Pandemia Misterio en YouTube. Búsquenos en iVoox como Sentido Radiofónico. El podcast, si quiere escuchar este programa como sale al aire, con los efectos, con la música, lo puede encontrar en iVoox, en el podcast de Sentido Radiofónico. Y también pueden utilizar mi cuenta de Twitter, si prefieren, @darreyesprieto. Creo que tenemos suficientes canales para conversar con todos ustedes y poder hablar en estas citas con el misterio de todos los viernes. Hoy un tema muy interesante, un gran invitado, él se encuentra en la Argentina, él es biólogo, es científico, es estudioso, ha publicado muchos libros, en especial uno que nos ha llamado la atención y que va a ser el punto de referencia para esta conversación. El libro se llama Neuronas de Dios. Él es el biólogo Diego Golombek y está con nosotros a esta hora desde Argentina, repito. Don Diego, gracias por atendernos. Bienvenido a Colombia. Muchas gracias, Diego. Un placer charlar contigo un rato sobre estos misterios. Sí, son misterios. Vamos a mirar los misterios desde el punto de vista también de la ciencia y cómo muchas de las cosas que creemos que son misterio, pues se pueden explicar también a través de la ciencia. Por ejemplo, el cerebro. Si existe una parte del cuerpo humano que se ha estudiado mucho, pero que está todo por conocerse, pues ese es el cerebro. Y, y para empezar, Diego, podríamos hablar un poco sobre cuál podría ser, qué nos podría decir usted, teniendo en cuenta sus investigaciones, el cerebro en relación con esas experiencias místicas que tenemos los seres humanos. Cuando hablo de experiencias místicas, desde que el hombre es hombre, pues ha tenido una relación muy fuerte con una presencia, llámela Dios, esas energías que no vemos, pero que existen y que el hombre siempre ha creído en que existe un ser superior. ¿Cómo podríamos explicar un poco esa relación que existe entre el cerebro humano y esa figura que nosotros siempre hemos tenido de Dios y que lógicamente pues ya hablaremos más adelante sobre las religiones? ¿Qué nos puede decir, Diego? A ver, Diego, como bien decías, el cerebro mismo ya es un gran misterio. Sabemos mucho en los últimos años, en las últimas décadas posiblemente hayamos aprendido mucho más sobre el cerebro que en toda la historia, pero aún así eso que sabemos nos marca todo lo desconocido, todo lo que nos falta conocer sobre el funcionamiento de lo que posiblemente es el objeto más complejo del universo, al menos del universo conocido. Y la verdad que el cerebro es una máquina, ¿no? Es una máquina de predecir, predice el futuro, le gusta mucho saber qué va a pasar, no le gusta nada no saber, no le gusta la incertidumbre, no le gusta el estrés, la ansiedad, lo que no sabemos. Entonces muchas veces ese cerebro inventa historias para darnos ciertas certezas, ciertas certidumbres. Después es cierto que cotejamos esas historias con lo que sucede en realidad y si no hay una cierta compenetración, una cierta causalidad, una cierta correlación, ahí no nos ponemos muy bien, sino nos ponemos de bastante mal humor. Dentro de esto hay cosas que claramente no sabemos explicar, ¿sí? Que fenómenos de todos los días que nos cuesta entender. Y al cerebro le resulta, al cerebro, a nosotros con nuestro cerebro, nos resulta bastante sencillo otorgarle causalidad a cosas que no necesariamente la tienen. Nosotros vemos que ocurren dos fenómenos en la naturaleza, un fenómeno A y un fenómeno B, y nuestro cerebro tiende a otorgar causalidad.
como si A causara B. Vemos pasar una señal determinada, ¿sí? Alguna señal supersticiosa o lo que fuera. Después ocurre alguna cosa Un que cometa, efectivamente, cometa, un y cometa, por uno lo ejemplo, asocia con algo un presagio. que pasa cada muchos años, 76 años, depende de qué cometa sea, y luego pasa algo no muy agradable. ¿Qué hace nuestro cerebro, tanto individual como socialmente? Nos convence de que hay una razón entre ambos fenómenos. El cometa causó como mal presagio eso que no fue mal. Pero al mismo tiempo, efectivamente, como decías, nosotros como humanos, como especie, tenemos muchas evidencias de que desde el comienzo de la especie, o al menos desde el comienzo de la vida en comunidad, empezamos a creer en algo sobrenatural. Como que no nos alcanzó la naturaleza solamente, sino que una cierta necesidad de creencia en lo sobrenatural. Lo curioso es que estamos hablando de una especie, Homo sapiens, que tiene ¿cuánto? 200.000 años sobre la Tierra. Y aún hoy, en pleno siglo XXI, la enorme mayoría de la humanidad sigue creyendo en algo sobrenatural. Y eso uno podría decir, y bueno, sí, es muy fuerte la tendencia, es muy fuerte la tentación, pero con ojos de biólogo, con ojos más de científico, uno tendría que pensar, no, ¿por qué? Debe haber algo más, por lo cual esa creencia en lo sobrenatural esté tan impregnada en la especie, más allá de la geografía, más allá de la historia. ¿Será que tiene algo que ver con nuestro cerebro? ¿Será que nuestro cerebro de alguna manera innata, de alguna manera natural, nos empuja a creer en algo más allá? Tiene cierto sentido como explicación. Es un poco exagerada en algún aspecto, pero tiene algunas patas que tienen sentido. A ver, si al creer en algo sobrenatural nosotros nos sentimos más seguros, más tranquilos, creemos que hay un destino manifiesto que esperamos que sea bueno, bueno, eso tiene consecuencias sobre nuestra vida, tiene consecuencias sobre la fisiología, sobre las hormonas del estrés, sobre cómo enfrentamos el día a día. Y es posible que tenga ese rol adaptativo el creer en algo sobrenatural. Y un ejemplo para terminar esta respuesta. Supongamos que hay un humano, una humana primitiva en la selva, en el bosque, y hay un tremendo ruido, ¿sí? Hay un ruido y los árboles tiemblan y se ven como fogonazos. Hay dos posibilidades, ¿verdad? Una posibilidad es aquel que dice, no, eso no es nada, es una tormenta, no pasa nada, y posiblemente al ratito o lo parte un rayo, o lo pisa un mamut, o le pasa algo. Mm. Segunda posibilidad, esa es una señal sobrenatural, es una señal de algo más allá, por las dudas algo corriendo. Aquel humano, aquella humana que salió corriendo sobrevivió y tuvo hijos y tuvo hijas y así sucesivamente. Puede ser que culturalmente se haya empezado a contagiar esta creencia en lo sobrenatural por las dudas, mientras que aquellos que no creyeron tal vez se aventuraron más allá, se arriesgaron un poco más y no sobrevivieron. Es una hipótesis, pero no está tan descabellada, no tenemos las pruebas, pero yo creo que viene por ahí la cosa. Claro, y es que, como bien sabemos, desde la psicología, el mismo Freud y otros tantos han estudiado el tema, por eso muchos de estos filósofos e investigadores eran ateos, pero algo que a mí me ha llamado la atención es ver que el hombre, desde que es hombre, desde que es sapiens, le ha tenido temor, por ejemplo, a la oscuridad. eh, Nosotros nacemos, tenemos una madre, la madre, pues ese lazo que se crea desde los primeros meses es un lazo que nunca se rompe y siempre hasta el final de nuestros días tenemos la necesidad de tener como esa figura paternal o maternal, como quieran reflejar. Entonces eso se traslapa a la figura de Dios. Por eso dicen que no hay algo, un animal, un perro, un caballo nunca va a tener esa necesidad. En cambio, los seres humanos, como seres racionales, siempre vamos a tener esa dependencia y por eso manifestamos un Dios
y creemos en religiones, sea budista, musulmán o cristiano. Sí, a ver, yo separaría un poco las cosas. Separaría el hecho de creer en algo sobrenatural, que podemos llamar Dios, energía, un montón de nombres posibles, como algo que podría llegar a ser innato, podría llegar a ser evolutivo, podría ser adaptativo. Lo separaría del concepto de religión. Religión, a ver, la etimología de la palabra, de alguna manera es religar, juntar, ¿no? Juntar personas a propósito de una creencia en lo sobrenatural. Un Pero la ritual. religión, claro, exactamente, pero la religión es el fenómeno social que se organiza alrededor de esa creencia innata en lo sobrenatural. Por eso hay múltiples religiones y varían tanto de cultura en cultura, como no varía la creencia en lo sobrenatural, que es bastante parecida, ¿sí? A lo largo de las poblaciones, a lo largo del tiempo. La religión es una forma de organización que sin duda también tuvo ventajas culturales. Cuando uno tiene un grupo unido alrededor de algo, ¿sí? Unido alrededor de una bandera, alrededor de una creencia, alrededor de un Dios, la cohesión es mucho mayor. Entonces, si empieza a haber enfrentamientos entre distintos grupos y uno tiene una razón de ser, uno tiene un estandarte, una cuestión espiritual por la cual pelear, seguramente va a estar más fuerte, con lo cual es posible que le haya ganado a grupos que estaban alrededor y los haya cooptado para su propia religión. Con lo cual separemos de alguna manera el fenómeno que podría tener algo de biológico, que es el fenómeno de la creencia, y un fenómeno que es más social. Ojo, nuestro cerebro también es social. Nosotros estamos más o menos preparados como buenos primates para la vida en sociedad. Es rara la vida totalmente individual o alejada del grupo. Pero la religión me parece es un invento humano alrededor de esta necesidad de la creencia sobrenatural. Y como decía, sí, hay una necesidad también innata de que un poco se nos marque el camino, ¿no? Es muy cómodo que algo, alguien te diga, este es el camino, estas son las reglas, o te va a suceder tal cosa, o después de la muerte, que claramente es el gran interrogante, ¿sí? Biológicamente sabemos que después de la muerte no hay nada, pero nos cuesta mucho aceptar esto. Por tanto, las religiones hacen uso de esa inquietud que nos genera la muerte e inventan un más allá que también es un poco aliviador. Bueno, sí, me muero, pero después hay algo más. Y eso causa un cierto alivio frente a la inquietud y la ansiedad que causa el saber que en realidad no hay nada más. Diego, entonces podríamos decir que no podemos entender un fenómeno espiritual que le sucede a cualquier persona sin entender el funcionamiento del cerebro, ¿no? Sin duda, no podemos entender ningún comportamiento sin entender el funcionamiento del cerebro, aunque a veces está muy alejado el comportamiento, o sea, la psicología de lo que podemos saber sobre el cerebro. En cuanto a lo espiritual, tenemos muchas evidencias de que hay fenómenos cerebrales que subyacen a lo espiritual. A ver, ¿qué pasa en el cerebro de alguien que está teniendo un trance místico, está teniendo una visión o algo? En algunos casos se ha podido estudiar y hay cambios en la actividad de determinadas áreas cerebrales, distintas áreas cerebrales, áreas que tienen que ver con la percepción, ¿sí? Por eso es que podemos ver algo o escuchar algo en un trance, áreas que tienen que ver con una sensación de bienestar incluso. Por eso es que un fenómeno, por ejemplo, de rezo colectivo, de baile colectivo en algunas religiones, nos causa o le puede causar a la gente que las practica cierto bienestar. Pero también tenemos una evidencia indirecta sobre esto. Hay un fenómeno por el cual partes del cerebro empiezan a estar activas autónomamente. ¿Sí? En general el cerebro funciona por un sistema de feedback. ¿Sí? Si algo se activa demasiado, viene algún mecanismo que disminuye su actividad, ¿sí? Para que no se vaya de control. Bueno, hay fenómenos patológicos por los cuales hay pedacitos de cerebro que pierden el control. Eso lo podríamos llamar genéricamente epilepsia, ¿sí? Mm. La epilepsia tiene que ver con que un grupo de neuronas
están actuando autónomamente y no pueden ser controladas. Dependiendo de dónde ocurre esa epilepsia, vamos a tener determinados síntomas. Si esa epilepsia ocurre en un área del cerebro que controla el movimiento, podemos llegar a tener convulsiones, ¿sí? Temblores o desmayos, etc. Si controla lo que tiene que ver con la atención, podemos tener lo que se llama epilepsia de ausencia o crisis de ausencia. La gente parece irse de donde está. Y hay ciertos tipos de epilepsia que generan en las personas que la sufren algún tipo de visión espiritual o visión mística. Eso lo podemos estudiar en laboratorio, pero también lo podemos estudiar a lo largo de la historia. Grandes místicos y místicas de la historia, si uno hace una especie de diagnóstico retrospectivo, podría llegar a la conclusión de que hay algo de epilepsia. Una Juana de Arco escuchando al arcángel Gabriel, el indio Juan Diego viendo a la Virgen de Guadalupe. Si vamos a la Biblia, San Pablo, ¿sí? Saúl de Tarsos, que detalla cuando estaba camino a Damasco, que tiene un dolor tremendo y de pronto tiene que bajarse no sé, estaba a caballo o en mula, de bajarse y es como si se desmayara y pierde un poco el control del movimiento y se le aparece Jesús. Bueno, eso claramente es una crisis epiléptica, es lo que está describiendo Saúl de Tarso, futuro San Pablo. Y en muchas ocasiones pasa lo mismo. La creadora de una religión, ¿sí? Los adventistas del séptimo día, ¿sí? Una señora llamada Jones, eh, cuenta que su primer visión la tuvo después de una caída muy fuerte en la cual se golpeó la cabeza con una roca y estuvo inconsciente, pero comenzó a tener visiones a partir de ese momento. Y efectivamente podemos llegar a tener epilepsias, convulsiones, focos epilépticos por traumatismos en el cerebro, con lo cual, fíjense, lo importante puede haber sido el fenómeno de una epilepsia para fundar una religión que tiene millones de adeptos finalmente en el mundo. Así que hay muchas formas de relacionar el cerebro con el fenómeno espiritual, con las visiones místicas y con el fenómeno, ya sin ir tan lejos, de sentirse bien. Sentirse bien cuando uno reza, porque piensa él está hablando a alguien, sentir señales de que ese alguien responde, estar presente en un fenómeno colectivo. Las canciones o los bailes de muchos rituales religiosos ponen al cerebro en un estado diferente a la vigilia normal, a la conciencia normal. Y eso es lo que la gente siente una especie de gozo de formar parte de algo cuando se reza repetidamente una fórmula, sea del cristianismo, del judaísmo, sea musulmana. Todas las fórmulas tienen lo mismo, tienen repetición, 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 que hace que el cerebro se ponga en otro estado y genere sensaciones diferentes a las de todos los días. Claro. Diego, estas preguntas que hago, que para usted pueden ser muy obvias, quisiera para ejemplificar y que los oyentes se lleven una buena idea del tema que estamos conversando. Podemos decir entonces, desde su punto de vista, que los fenómenos paranormales son intrínsecos en el ser humano, más no extrínsecos. Digo intrínsecos porque están creados por nuestro cerebro y sea una ilusión, sea, bueno, pero quisiera proponerle un ejemplo. Una persona que tiene un cáncer terminal y que está estudiado por un cuerpo médico, científico, y tienen un dictamen, y de la noche a la mañana eh, empieza a tener una mejoría y se sana. El cerebro tiene ese poder, tendría ese poder de regenerar el cuerpo, como ese es un ejemplo de un milagro, que es lo que más común dice, yo le pedí a la Virgen y me curé, me sané. Vale, es compleja la pregunta, pero entiendo de qué se trata. El problema es que cuando ocurren los milagros o cuando ocurre aquello inexplicable, cuando nos falta conocimiento, nosotros no podemos ser tan omnipotentes de decir que conocemos al dedillo y al detalle absoluto el funcionamiento del cerebro y del cuerpo. Como científicos naturales, nosotros no podemos aceptar explicaciones sobrenaturales. Podemos aceptar que nos falta todavía conocimiento para comprenderlo. Con respecto a el cerebro y el cáncer, hay muchas pruebas de la interacción entre una cosa y la otra. El cerebro es el que produce cierta sensación de resiliencia, o sea, de
soportar situaciones muy negativas e incluso sobreponerse a ellas. Con lo cual hay una relación bastante clara entre el cerebro y la inmunidad del cerebro y el crecimiento del cáncer. Lo que pasa es que cuando ocurre una sanación muy rápida, seguramente todavía nos faltan elementos para comprenderlo, para que los médicos puedan decir, sí, pasó esto, o tardíamente hizo efecto algún tratamiento. Lo que sí se sabe, y está muy demostrado, es que en el cáncer en particular, una actitud positiva, una actitud buena del cerebro, una actitud optimista del cerebro, hace que frente al mismo tratamiento, dos pacientes de cáncer, el que es más optimista frente al desarrollo del tratamiento tiene más probabilidades de curarse que el que es muy pesimista y mira todo con ojos de absoluta oscuridad. Por tanto, sí, claro que el cerebro tiene muchísima posibilidad de inducir cambios en el cuerpo en estado normal y en estado patológico. Curación de un día para el otro, difícil que la haya, ¿sí? Muy difícil que la haya. Lo que pasa es que, a ver, de nuevo, si una persona cree mucho en lo sobrenatural, cree mucho en una religión, por lo tanto, le resulta lógico rezar a un ser superior, un ser sobrenatural, para pedir una pronta sanación, una pronta cura, y después se cura, tanto sea por efecto del cuerpo que se va curando naturalmente, como efecto de tratamientos, por supuesto que esa persona va a pensar que fue por el rezo. Por supuesto, esa persona va a decir, ahí está, esa es la respuesta. La Virgen o Dios o Mahoma o quien sea me ha devuelto la salud. ¿Sí? Nosotros desde la ciencia no vamos a aceptar que sea de esa manera, pero sí que el cerebro de esa persona está convencida de esto y le hizo bien. Yo no lo criticaría jamás a una persona que dice la Virgen me curó o Dios me curó. Lo importante es que se haya curado. Y lo importante también, ojalá, es que algún día entendamos el fenómeno por el cual la actividad cerebral influye tanto sobre la salud del resto del cuerpo. Sí, hay otro caso que es muy común y es muy debatido y también tiende a ser especulativo, y es las experiencias de los seres humanos, experiencias cercanas a la muerte. Muchos coinciden en el túnel de luz y el llamado que vayan hacia la luz cuando ya están en el último hálito de vida y por alguna circunstancia regresan y no mueren. ¿Cómo podríamos explicar esto, no? Esta situación que es muy común, muy conocida. Efectivamente, mucha gente que está cercana a la muerte o clínicamente muerta durante algunos segundos y después se recuperan, ¿sí? No son tantos los casos, pero hay unos cuantos casos, narran cosas parecidas, ¿no? Narran esa luz al final del túnel, algunos narran la posibilidad de verse por fuera del cuerpo, como verse desde arriba, ¿sí? Y acá hay algunas explicaciones posibles y otras que no las tenemos, que tenemos que seguir investigando. ¿Qué pasa cuando un cuerpo se está muriendo? Posiblemente el corazón está dejando de bombear sangre y está dejando de fluir sangre a la mayoría de los órganos. ¿Qué hace el cuerpo para defenderse? Bueno, manda sangre a los órganos más vitales, ¿sí? Manda un poco de sangre al cerebro, uno al propio corazón, a los pulmones, etc. Pero otros órganos se van quedando sin sangre. Por ejemplo, la retina, los ojos, ¿sí? Y que es la única forma que tiene la retina de decirle al cerebro que algo anda mal. Cuando la retina se activa, tanto porque hay un estímulo de afuera, como por ejemplo porque no está llegando sangre, ¿cómo le va a decir al cerebro, cuidado, acá algo no está funcionando? La única palabra que tiene la retina para el cerebro es luz. Y lo único que puede decirle la retina al cerebro es hay luz. Por lo tanto, en esa nebulosa que es la experiencia cercana a la muerte, es muy posible que frente a la falta de perfusión sanguínea de un órgano como el ojo le diga al cerebro, hay luz allí lejos. También es posible que esté cambiando el diámetro pupilar porque están cambiando las respuestas autonómicas, o sea, hay algo ahí fisiológico que tendría una cierta explicación. Lo mismo las sensaciones de estar fuera del cuerpo, la sensación extracorpórea. A veces se puede inducir también por drogas psicodélicas o por estimulación de determinados lugares del cerebro. Todavía no lo entendemos del todo, pero hay una cierta sensación en la cual uno puede verse como fuera del cuerpo, aunque no se ve a sí mismo, ¿sí?
Cuando nosotros soñamos y soñamos que estamos haciendo una acción, ya no nos vemos a nosotros haciendo la acción, ¿verdad? Nos vemos como actuando la acción. Imaginemos que estamos soñando con que estamos nadando. No nos vemos de afuera a nosotros mismos nadando. Nos sentimos nadando, vemos el agua, vemos la gente que está alrededor. Bueno, eso también es un poco lo que narra la gente con experiencias cercanas a la muerte, que sienten que se van del cuerpo y ven todo desde arriba o desde otro lugar. Ven el cuarto donde están, ven a los médicos o los escuchan o a los familiares que están cercanos, como si estuvieran soñando, como si estuvieran ahí en un límite, en un limbo entre la vigilia y el sueño, que seguramente es muy parecido a lo que está sucediendo con la falta de energía, la falta de perfusión, el camino que lleva a que el cuerpo no responda más, el cuerpo se muere. Muy bien. Estamos conversando en esta noche con un gran invitado. Él es Diego Golombek. Él es argentino, él es biólogo, investigador, ha escrito varios libros que tienen que ver con el cerebro y uno de los más importantes se llama Neuronas de Dios. Entiendo, Diego, que viene una segunda edición, que se está preparando una segunda edición de este libro. Efectivamente, muy pronto ya salieron varias reimpresiones del libro, pues por suerte anduvo muy bien, y ahora será una edición nueva en febrero con algunas correcciones, comentarios y agregados que espero que ande por Latinoamérica, incluyendo a Colombia. Perfecto. Ustedes que están con nosotros escuchándonos, nos pueden ver, nos pueden buscar en YouTube, en nuestro canal Pandemia Misterio. Búsquenos para que pueda conectarse a esta emisión y ver los que estamos interlocutando en esta charla tan interesante, hablando hoy del cerebro, de los misterios del cerebro y su relación con hechos paranormales, las mismas visiones, religiones y todo lo que, fenómenos que aparecen en nuestra vida que le creemos que tienen una razón divina, pero que pueden ser explicados a la luz de la investigación de nuestro mismo cerebro. Diego, mm, nosotros somos producto de un constructo social, de lo que nos han enseñado. Hablemos un poco de las religiones. Nos han enseñado, por ejemplo, del cielo, nos han enseñado de un infierno y muchas personas también, cuando están en esos momentos, ese último paso hacia la muerte, y ven las visiones, ven que están entre ángeles o ven que están en un infierno, eh, podemos decir que son estados mentales, esos constructos de cielo, infierno, producto de la educación que tuvimos por muchos años. Son mentales y culturales, por supuesto. Las visiones de la gente, lo que imagina la gente, va a depender de su educación y su cultura. Personas de distintas religiones van a ver cosas distintas. ¿Sí? Si es una religión que contempla un cielo y un infierno, bueno, sí, claramente puede llegar a ver eso y puede llegar a imaginar ángeles o demonios o lo que fuera. En cambio, si es una religión que no contempla esto, una religión que no tiene íconos, por ejemplo, dentro del cristianismo hay algunas escuelas que usan mucho íconos de ángeles, etcétera. La Iglesia Católica, por ejemplo, en general tiene a sus lugares de devoción con muchas imágenes, y sus libros religiosos tienen muchas imágenes de ángeles con alas y de vírgenes, etcétera. Otras vertientes del cristianismo, las derivadas del protestantismo, ¿sí? Justamente las derivadas de la Reforma, en general dijeron, bueno, no, nos fuimos demasiado hacia el mundo de los ángeles y los demonios, en realidad tenemos que volver al mundo de un Dios que es inconmensurable, invisible, omnipresente. Es posible entonces que personas de esa rama religiosa no imaginen ángeles, ¿sí? Y además también es muy posible que eh, religiones politeístas, ¿sí? Que quedan pocas, pero es posible que algunos pueblos originarios todavía tengan esto de otorgarle poderes sobrenaturales a distintos fenómenos naturales, al rayo, al sol, a las rocas, etc. Eh, las visiones que hayan tenido a lo largo de la historia hayan tenido que ver con esos dioses, ¿sí? ¿Por qué? En la mitología grecorromana y en la egipcia y en muchas anteriores,
hay dioses que le otorgan poderes sobrenaturales a la naturaleza, al sol, al rayo, al fuego, etc., porque esas son cosas que no comprendemos o no comprendíamos en su momento. Entonces es muy posible que en las historias de esas culturas la muerte sea ser llevado al Hades, por ejemplo, ¿sí? Con los dioses del Olimpo que estaban subterráneos porque estaban castigados. A los que les iba bien se iban con Zeus al Monte Olimpo. Por lo tanto, es absolutamente cultural el fenómeno de qué nos imaginamos de un más allá. Por eso digo que esa parte no puede ser innata. Si fuera innato, todos tendríamos que tener el mismo tipo de visiones, el mismo tipo de imágenes. Las imágenes son producidas culturalmente, porque las religiones son constructos culturales. Claro. Hechos paranormales, por ejemplo, pues yo digo paranormal porque no es muy común, eh, cuando una persona logra un estado de levitación y está frente a una multitud de personas que lo están viendo, efectivamente que se despega físicamente su cuerpo del suelo y levita. Eh, ¿Qué podríamos decir de un caso de esos? Acá me permito el ejercicio de la duda. Eh, no, nunca lo vi, así que tendría que ver, pero me parece que en aquellos casos en los cuales se investigaron estos supuestos milagros, siempre se llegó a algún tipo de ilusión, ¿sí? Con lo cual es muy difícil que haya alguna demostración de esto. De hecho, hace mucho hay una apuesta, un premio de $1.000.000 o algo parecido, para demostrar fehacientemente un milagro determinado. Hasta ahora nadie reclamó el premio, ¿sí? O si lo reclamaron, una vez que se investigó, se vio que nada, que faltaba la explicación. ¿Sí? Y la verdad que sí, hay muchas cuestiones que se arrogan el mérito de milagros. Por ejemplo, vírgenes que lloran o lloran lágrimas de sangre. Bueno, hay gente que ha investigado esto y encontró un fenómeno natural detrás de esto, que estacionalmente cambian las condiciones, por lo tanto aparece algún tipo de condensación de agua o de algún tipo de líquido, etc. Con lo cual, o tenemos la explicación natural para esto, o nos faltan todavía las herramientas para buscarla. Pero de nuevo, la ciencia es una forma de mirar el mundo, una forma que no admite mitos, milagros, supersticiones. Puede admitir desconocimiento, puede admitir ignorancia, que nos falte saber, ¿sí? Pero por naturaleza la ciencia tiene que encontrarle una explicación objetiva a los fenómenos. Ahora, Diego, vos me podrías decir, pero hay científicos que son religiosos, ¿cómo puede ser esto? Y es una buena pregunta, es una buena observación. Efectivamente, hay muchos científicos, muchas científicas que son practicantes, y en algún momento hay algún tipo de tensión. En la superficie no tiene por qué haber. ¿Sí? Si yo estudio los bosques, o estudio los átomos, o estudio cualquier fenómeno natural, lo puedo describir y es perfectamente compatible con mi fe y con mi religión. Sin embargo, si hurgo un poco más y voy hacia la profundidad, en algún momento tiene que haber un choque, porque la base de la ciencia es la evidencia, mientras que la base de la religión es la fe. La religión tiene un límite que se corta en el momento que se dice fe. Bueno, hay que creer. Si uno no cree, no puede formar parte de esa religión. Para la ciencia, la creencia no existe. A ver, estoy exagerando, ¿sí? Porque una cosa es la ciencia, otra cosa son los científicos. Los científicos son humanos que creen en cosas, que tienen celos, que siguen modas, que tienen competencia con otros, con lo cual la creencia está siempre al orden del día. Pero el fin último de la ciencia es encontrar evidencias. El fin último de la religión es basarse en creencias, con lo cual para aquellos científicos y científicas que son religiosos, si escarban mucho en su interior y ven los fenómenos más profundos, van a tener que chocar, van a tener que generar un tipo de tensión. Claro, y usted ha dicho una palabra clave en este tema y es ilusión. Un buen mago es excelente mago, extraordinario mago, porque es un gran ilusionista y más que tener magia o ciencias ocultas para desaparecer o aparecer cosas, lo que hace un buen mago es que engaña el cerebro de las personas que lo están viendo. De hecho, eso está muy estudiado. Hay en esta moda que tenemos en los últimos años o décadas del neurotodo, ¿no? Neurohelado, neurofútbol, neuroeducación, neuromarketing, etcétera, hay también neuromagia, que es un poco la explicación de esos fenómenos que usan
los magos para engañar al cerebro, ¿sí? Que son muy secretos, ¿sí? Los magos nos los pasan a unos a otros, hay escuelas que tienen ciertos trucos, de hecho, hay libros y varios artículos científicos sobre esto. Hay un libro hermoso que se llama Neuromagia, de Susana Martínez Conde y su marido Garrick, que explica un poco justamente cómo los trucos de los magos en un sentido psicológico y neurocientífico. Por ejemplo, el más común de todos es la atención dividida. Fíjense que cuando un mago hace un truco, en general no es simplemente hacer así, soplar y que aparezca. Hay una historia detrás, ¿sí? Hay una forma de dirigir la atención del público hacia cierto fenómeno. Por ejemplo, imaginemos que yo estoy haciendo un truco así, ¿sí? Y de pronto enciendo un cigarrillo, pero enciendo al revés, ¿sí? Dejo el filtro para afuera y el cigarrillo hacia adentro. Nosotros, obviamente, como público, vamos a dirigir nuestra mirada, y eso está registrado, ¿sí? con lo que se llama eye trackers o seguidores de movimiento de los ojos, hacia lo que es raro, hacia el cigarrillo está encendido al revés. En ese momento, el mago, convencido de que la gente está mirando otra cosa, va a cambiar lo que tiene en la mano, a hacer aparecer la moneda o la paloma o lo que fuera. Este es uno de los fenómenos más estudiados dentro de la magia, la atención dirigida hacia algún lado, con lo cual el resto del campo visual nos queda libre para hacer casi lo que quisiéramos. Pero hay muchos otros fenómenos de magia, y sí, claramente, me parece que también en algunos casos de religión se aplica lo mismo, ¿sí? Se aplica la concentración extrema en un fenómeno, sobre todo en aquellas religiones más sectarias, ¿no? Que tienen algún gurú, algún obrador de milagros. Un ejemplo muy claro es este fenómeno que tenía tantos seguidores en India, Sai Baba, que falleció hace no mucho tiempo, que tenía esta propiedad de hacer aparecer cosas. Bueno, eso es magia, eso es mago. Si él movía las manos de tal manera y de pronto aparecían cosas absolutamente materiales, y aparecían relojes, aparecían anillos, o que fuera. Claramente es un caso de neuromagia, cómo distraer la atención para que de pronto aparezcan cosas en las manos. Qué interesante. Diego Golombek, que tiene usted ha escrito más libros, ¿no? No solo Neuronas de Dios, con este tema Sí, escribimos 20 libros y yo en realidad lo demás escribo son trabajos científicos, y dirijo un laboratorio, nos dedicamos al sueño y los ritmos biológicos, y sí, escribimos mucho de esto, pero como me interesa mucho, además de hacer ciencia, contarla, sí, he escrito muchos libros y he hecho varios programas de tele y otros fenómenos también para divulgación científica. Entonces, Perfecto. Entonces, en pocos días tendremos noticias de la segunda edición de Neuronas de Dios, o hay otro libro en camino. no, el primero va a ser la segunda edición de Las Neuronas de Dios, y no sé si llegaremos este año, pero hay un par de libros en camino. Uno se llama La ciencia de las ideas, que tiene que ver con esto, con de dónde salen las ideas, qué es la creatividad en términos científicos o la innovación, y cómo podemos promoverla con experimentos, con cosas que están más o menos demostradas en la ciencia. Y el otro libro que me debo a mí mismo en realidad, tiene que ver con mi tema de trabajo, ¿sí? Que es el sueño y los ritmos biológicos, con lo cual quiero hacer un libro y estoy un poco en campaña sobre el dormir, que tan mal nos tiene en la sociedad contemporánea, y con la pandemia ni que hablar lo mal que hemos dormido y lo bien que nos haría dormir para estar mucho más saludables. Así que esos son los dos próximos proyectos que se vienen. Bueno, si en algún momento a Diego le ocurre un fenómeno sobrenatural, ve un fantasma o algo, yo creo que no se va a alarmar, sino se va a preguntar es qué está ocurriendo en mi cerebro en este momento. Y Efectivamente, pero te prometo que te llamo y te cuento. perfecto, Diego. Pues eran estos minutos, ha sido una conversación deliciosa, una gran velada esta noche aquí en Pandemia Misterio, esta sección de un programa en Colombia de Radio Cadena Nacional que se llama Nocturna RCN. En esta sección pues hablamos de temas que están fuera de lo común, que no son muy comunes, y nos encantan estos temas científicos, históricos y lo sobrenatural. Ha sido un placer saludarlo. Los invitamos para que nos sigan por YouTube como Pandemia Misterio. Búsquenos también en iVoox, en nuestros podcast Sentido Radiofónico, y tenemos un Instagram, Pandemia Misterio Raya al Piso.
De esa manera nos podemos comunicar y seguir alimentando la conversación de estos temas tan interesantes con estos grandes personajes que nos acompañan todos los viernes. Don Diego, pues nuevamente muchas gracias. No sé si quiera terminar con algo, pero le agradezco inmensamente haber aceptado esta invitación y conversar con nuestra audiencia en Colombia. No, muchísimas gracias a vos, Diego, y me parece muy importante el acercamiento de mundos, ¿sí? Que podamos discutir, que podamos tener múltiples visiones de un fenómeno y buscar evidencias y charlar hasta que nos pongamos todos de acuerdo. A veces se llega, a veces no tanto, pero lo importante es el camino. Diego, un abrazo y feliz noche. Un abrazo grande.